Sean bienvenidos todos los presentes a esta transmisión en vivo, seguidores y amigos de esta su escuela jurídica de posgrado. Los saluda Ulises Cuba. Los delitos de corrupción de funcionarios siempre han sido materia de indignación por parte de la población. La coyuntura y las especiales condiciones que se han suscitado durante la pandemia del COVID-19 han reavivado estos ánimos. Y nos preguntamos, ¿los actos de corrupción producen más daño cuando se cometen durante una calamidad o una emergencia sanitaria? En este punto traemos a colación la reciente Ley 31.178, ley que modifica algunos artículos del Código Penal respecto a la circunstancia agravante derivada de la comisión de delitos durante calamidades o emergencias sanitarias, y establece disposiciones sobre la pena de inhabilitación en el Código Penal. En específico, modifica los artículos relacionados con la colusión, el peculado, malversación e inhabilitación. Para abordar estos temas, estamos encantados de presentar al doctor Julio César Arango Claudio, quien es juez especializado penal del Distrito Judicial de Ayacucho, abogado por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, con estudios de posgrado de maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal, maestría en Gestión Pública y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú, maestría en Ciencias Penales por la Universidad San Martín de Porres, y actualmente cursa estudios de doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y además cuenta con amplia experiencia en el sector justicia. Doctor Arango, es un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muchas gracias y a ustedes por la invitación. Doctor, nos encontramos ya más de año y medio prácticamente de emitida esta norma. ¿Cuál considera usted que es el fundamento de esta política criminal? Bien, estamos el día de hoy reunidos para poder comentar algunos aspectos importantes generales de la Ley 31.178, ¿no? Hay algunos, digamos, cambios, modificaciones que se hacen para estos delitos de colusión, malversación y otros relacionados definitivamente en este bloque de los delitos contra la administración pública. No debemos de olvidar de que hay dos bloques, los primeros cometidos por particulares y los segundos que se hacen conocer, digamos, comúnmente como delitos de corrupción de funcionarios, cometidos por funcionarios y servidores públicos, ¿no? Dentro de este paquete están los delitos de negociación incompatible, colusión, malversación de fondos, tráfico de influencias y otros que forman parte de este paquete del artículo 382 al 401, sobre el cual estuvo vigente el nuevo código hace mucho tiempo en nuestro Distrito Judicial de Ayacucho. Así es, doctor. Respecto a esos tres delitos de corrupción de funcionarios, me gustaría consultarle, ¿han variado las condiciones para el cumplimiento de la conducta típica? A ver, veamos un aspecto importante. Estos delitos son cometidos teniendo en cuenta la condición, la cualidad especial, digamos, del sujeto activo del delito, del agente, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta de que ciertamente lo que se protege es el correcto funcionamiento de la administración pública, y es por eso que constituye ciertamente un delito especial, un delito que no lo puede cometer cualquier persona. Entonces, yo entiendo que la política criminal está enfocado de algún modo a dejar también de alguna manera un mensaje, ¿no? De que los funcionarios y servidores públicos no defrauden al Estado, no deshonren, ¿no? Digamos, la propia condición que tienen, porque definitivamente, ¿no? Son trabajadores que trabajan para el sector público, para el Estado, y ellos deben tener, pues, digamos, una conducta, digamos, más escrupulosa, minuciosa, diligente, cuidadosa, porque se habla del erario nacional, ¿no? De los fondos, caudales y recursos del Estado. Así es, doctor. Entiendo entonces que la norma está orientada justamente a desincentivar estas conductas, pero esencialmente la conducta típica no ha variado. Bueno, la conducta típica como tal no, sino más bien, digamos, hay circunstancias agravantes, ¿no? Ustedes recordarán de que si bien hay una conducta típica como tal en su, digamos, básica, ¿no? Pero sin embargo puede haber, pues, unos tipos penales específicos, hay algunas que están compuestas además de algunas circunstancias agravantes. En esta ley lo que vemos es de que, por ejemplo, habla de organizaciones criminales, que está muy de moda, habla de la afectación a programas de asistencia, a programas asistenciales, y que va enfocado a cierta población vulnerable. Esto a propósito de todo un contexto que ha generado la pandemia del COVID-19. Finales del 2019 y prácticamente marzo del año 2020, el gobierno, pues, como ustedes recordarán, y toda la población, seguramente haciendo memoria,
el brote del COVID-19 ha permitido incluso la declaratoria de estado de emergencia y con ello se ha flexibilizado de alguna manera las contrataciones. Pero lamentablemente ha servido esto como caldo de cultivo para que funcionarios y servidores públicos de algún modo, ¿no? digamos, pretendan, o en algunos casos lo han hecho, digamos, burlar las leyes y propiamente la ley de contrataciones del Estado, su reglamento, y se ha direccionado inclusive contrataciones. Los ministerios han sido identificados como lugares donde se ha gestado estos actos de corrupción, sí, gobiernos locales, regionales, ¿no? Son casos bastante sonados, doctor. Justamente respecto a ello, ¿no? Estos delitos llaman mucho la atención de la población. Un caso crítico en estos temas es sobre el establecimiento de la graduación de la pena. ¿Cuál es su apreciación al respecto, doctor? Bien, en ese afán de pronto de desincentivar que el funcionario, el servidor público, esté proclive a cometer estos ilícitos penales, se da un mensaje, ¿no? No cometas estos ilícitos penales en un lenguaje común, popular, porque si no serás sentenciado con una pena mayor. Hay penas que van, digamos, desde, bueno, generalmente si son mayores de 4 años de pena privativa de libertad, son con efectividad, o sea, con internamiento en el establecimiento penitenciario, donde ocurriera el hecho. Hay penas de 8 años, 15 años, 20 años, incluso la inhabilitación en algunos casos son hasta de 20 años. Así en algunos casos vamos a ver que incluso la inhabilitación es perpetua. Entonces, estamos hablando de delitos que por la propia connotación, y una vez más, el hecho de que el funcionario o servidor público defraude al Estado, esa infracción de deber, que sobre ese particular hay mucha doctrina, no es deseo nuestro tampoco confundir a nuestros televidentes y al público, pero definitivamente son delitos especiales que por la propia naturaleza del mismo se pretende cautelar la administración pública. En algunos casos la intangibilidad incluso de los fondos, ¿no? de los recursos, de los caudales del Estado. Así es, doctor. Acaba de comentarnos respecto al tema de la inhabilitación y justamente la norma establece modificaciones al respecto. ¿Cuál es su parecer respecto a estas modificaciones a la inhabilitación que se establece? Fíjense, en la inhabilitación está previsto en el artículo 36. También lo menciona, ¿no? Dentro del Código Penal hay ciertas situaciones que de pronto traen como consecuencia por la comisión de estos ilícitos penales, que ya, digamos, está privado de ejercer un cargo público, está privado de ejercer en algunos casos docencia, ¿no? En otros casos, inclusive, está privado de ejercer algún cargo no solamente público, sino respecto del cual estaba realizando antes o podría realizar después, ¿no? Entonces, el artículo 36 establece el 1, el 2, el 6, el 9, algunos de manera temporal, otras definitiva, porque de alguna manera, pues, es como consecuencia de que estas personas han cometido un ilícito penal. Hay una pena principal y en algunos casos también la inhabilitación se considera como tal, pero lo que llama la atención y debería darse ese mensaje es que las penas son, no quiero decir draconianas, pero sí son pues considerables, a diferencia de delitos comunes, ¿no? Donde hay pena suspendida que uno solamente puede ir a firmar cada fin de mes, cumplir reglas de conducta, no concurrir a lugares de dudosa reputación, pagar, ¿no? cierto monto a favor de la parte agraviada, pero esos son para delitos pues comunes. Pero en los casos de corrupción, ciertamente incluso ya no va a tener la posibilidad de trabajar para el Estado. Y pienso que eso es mucho más, digamos, considerable para el propio agente, porque ya no va a laborar, ya no va a poder contratar en algunos casos con el Estado. Entonces vemos allí que además la inhabilitación en algunos casos son de 20, en algunos casos son hasta de manera perpetua. Así es. En los casos relacionados a delitos con circunstancias agravantes, incluso relacionados a terrorismo, cuando hablamos de que son cometidos por organizaciones criminales. Inclusive vamos a ver que en delito de colusión o malversación, si me permites, por ejemplo, aquí está señalando de 15 a 20 años de pena privativa de libertad para delitos de colusión agravada en este caso, ¿no? Estamos hablando también de 8 a 15 años en el caso de peculado doloso y culposo, ¿no? Cuando generalmente hablamos de que una persona está confiándosele por apropiación, ¿no? Digamos, existe el delito de peculado doloso por apropiación para sí, para otro, porque está encargado de la administración, percepción, custodia de caudales y efectos del Estado, ¿no?
En buen romance, aquella persona que se apodera del dinero del Estado y de todos los peruanos, ¿no? Pero la pena es considerable, de 8 a 15. Incluso, aquí estamos hablando de si es que sobrepasara, digamos, la UIT de más de 46.000 soles, porque estamos hablando de más de 10 unidades de impositivas tributarias, actualmente pues es 4.600, entonces si pasara ese prejuicio, también la pena sería de 8 a 15 años. En los delitos de malversación, de 4 a 8 años, fíjense, más de 4 años, entonces estamos hablando de pena con efectividad. La inhabilitación puede ser de 5 a 20 años, el artículo 426 del Código Penal también lo establece así. Para aquellos que financian el terrorismo, la inhabilitación puede ser perpetua cuando, digamos, se actúa como integrante de la organización criminal y el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados supere 500 unidades impositivas tributarias. Haciendo un cálculo, más de 2 millones, ¿no? Si 2 millones esto, 300.000 más o menos. Claro, es un promedio, entonces, por el tema de financiamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque los casos de corrupción, narcotráfico y terrorismo se prestan, ¿no? Incluso el lavado de activos, por su propia complejidad que calan, ¿no? La estructura social, democrática, económica del país. Así es, doctor. Bien, muy de acuerdo con su parecer, doctor. Y bueno, finalmente estamos tocando de manera somera esta norma, pero me gustaría tomar su opinión respecto al sentido de esta norma. ¿Usted considera que es demasiado draconiano o es necesario establecer una política criminal como esta? Yo considero que en la medida de que de un tiempo a esta parte, digamos, se ha estado innovando, modificando esto con un solo propósito, ¿no? Decíamos hace un momento de desincentivar, de que no se cometa, ¿no? Pero más allá de que se busque, digamos, ¿no? Buscar penas considerables, ¿no? Definitivamente la cultura preventiva, ¿no? Para eso están las instituciones de control, ¿no? La Contraloría, en este caso, ya que se viene implementando a nivel nacional, ¿no? Y es importante porque efectúan informes de control respecto a los hallazgos, las oficinas de control institucional, las procuradurías públicas en materia anticorrupción, porque no olvidemos que el Ministerio de Justicia tiene el Consejo de Defensa Jurídica del Estado como ente rector, y allí pertenecen diferentes procuradurías de diferentes materias, ¿no? Corrupción, pérdida de dominio, existe también de terrorismo, lavado de activos y de corrupción de funcionarios, ¿no? Entonces, las fiscalías corporativas en materia de anticorrupción, el Sistema Nacional Anticorrupción, entonces, todo es un engranaje, un trabajo, digamos, interinstitucional que, además de hacer público este tipo de, digamos, de leyes que se van ya fomentando, que seguramente de un tiempo a esta parte vamos a ver que ya se van judicializando, ¿no? Porque si bien esto está vigente desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Peruano, entonces entiendo que ya deben existir algunas carpetas fiscales que se están llevando y teniendo en cuenta las modificaciones de estos artículos que hemos mencionado. Entonces, esos luego se van a ir judicializando y allí veremos, ¿no? Digamos, los frutos, si se quiere, de todo el trabajo fiscal y judicial que seguramente lo veremos de aquí a un breve tiempo, ¿no? Doctor, finalmente ha sido un gusto compartir con usted y que nos haya compartido todas estas experiencias. Yo estoy seguro que nos puede compartir mucho más. Y si bien es cierto, en esta ocasión hemos tocado esta norma de forma somera, vamos a tratar de profundizar en las próximas oportunidades porque contamos con el privilegio de que usted sea docente de nuestra Escuela Jurídica de Posgrado. Asimismo, invitamos a todos los seguidores y estudiantes de esta Escuela Jurídica de Posgrado para que se inscriban, porque vamos a contar con la participación del doctor Julio César Arango Claudio como ponente y como maestro de los futuros diplomados, donde vamos a profundizar este y otros temas. No, agradecido de sobremanera a cada uno de ustedes y bueno, nosotros vamos a estar siempre acudiendo al llamado de la Escuela Jurídica y bueno, invitarlos también a inscribirse a esta y otras actividades académicas, diplomados y cursos que estamos seguros van a ser de mucho provecho para toda la población, para todos los estudiantes de Derecho, para todos los profesionales, siempre compartiendo experiencias y estas conversaciones no hacen más que, digamos, coadyuvar, ¿no? En ese propósito. Muchas gracias a la Escuela Jurídica y a ustedes por la grata invitación. Muchas gracias a usted, doctor.